Nuestro Padre Celestial nos dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Qué es la verdad? La verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Para nosotros, la verdad es decir algo que nos consta que es verdadero. Pero en la Biblia encontramos la verdadera verdad. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la verdad y la relaciona directamente con Dios. La definición de verdad en la Biblia incluye la afirmación de que Dios es la verdad. ¿Cuántos hemos echado mentiras? Yo creo que todos. Algunas veces a lo largo de nuestras vidas hemos mentido. Hemos dicho mentiras. Algunas son mentiras grandes y otras pequeñas. Como dicen, mentiras blancas. Pero para Dios es mentira y no hablar con la verdad es pecado. Para muchos es muy fácil decir mentiras, y más si se trata de engañar a la pareja. Son personas astutas para mentir, para inventar mentiras. Pero eso es lo peor que podemos hacer. A lo mejor la pareja, ya sea esposa o esposo, tal vez nunca se den cuenta de las mentiras. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, Él sí se da cuenta de nuestra actitud. Y con una voz constante nos dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué nos debemos arrepentir? Porque la mentira, tarde o temprano, trae consecuencias. Y Dios no quiere que suframos las consecuencias, porque todo saldrá a la luz y después vienen las discusiones, vienen los pleitos, vienen los divorcios, puro sufrimiento. Y si hay niños, ellos se quedan con la mayor parte de los sufrimientos por causa de las mentiras. Para que un matrimonio tenga un buen cimiento, debe tener amor a Dios y la fidelidad, siempre hablando con la verdad, para que no haya desconfianza. Y además tenemos que entender que el que miente es hijo de Satanás, porque él es el padre de mentiras. La Biblia es clara cuando dice de quién queremos ser hijos. Juan 8:42-47 dice: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de mentiras. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes
me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Debemos tener cuidado con nuestras palabras. A veces, como dice mi hijo, la verdad duele, pero es muy importante hablar con la verdad para no ser hijos del diablo. Dice que él es un mentiroso y lo ha sido desde el principio. Muchos de ustedes saben cómo en el principio el diablo, en forma de serpiente, engañó a Eva, cambiando la verdad por la mentira, y le preguntó a Eva. En Génesis 3:1 al 4 dice: la serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Y esa maldad del diablo ha ido en aumento, dando frutos, porque contaminó a los primeros seres humanos y fueron engañados y sufrieron las consecuencias de la desobediencia. Y ahora nosotros somos herederos de ese pecado. Ya no cabe el pecado en este mundo. Este mundo carece tanto de la verdad. Para muchas personas, la verdad ni siquiera existe. Por eso hay tantos conflictos en las familias, tantos conflictos en el gobierno. Por eso las guerras. El diablo va ganando terreno. Y es que muchos no saben que cada que decimos una mentira, le abrimos una puerta al diablo y le permitimos que nos gobierne. Ya no se puede decidir por sí mismo. Tal vez tú quieras hacer lo bueno, lo correcto, pero como el diablo es el que decide por ti, pues va a decir que hagas todo lo contrario, todo lo malo. El diablo gobierna este mundo y es poderoso, y luchar solos contra él no vamos a poder. Lo bueno es que Dios existe y es más poderoso que él, y ha enviado a su Hijo para deshacer sus obras. Si te acercas a Dios y le pides que te ayude, entonces podrás hacer frente al enemigo en el nombre de Jesucristo, quien lo venció en la cruz cuando dijo: consumado es. Él terminó su carrera. Él llegó a la meta. Jesucristo recibió toda autoridad para destruir las obras del enemigo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dejemos de pecar, dejemos de mentir, porque al mentir estamos honrando al diablo. Mejor honremos a Dios diciendo la verdad. Muchas personas mienten según para evitar problemas. Y cuando la verdad sale a la luz, el problema ya es más grande.
Dios no quiere que evitemos los problemas. Dios quiere que pongamos nuestros problemas en sus manos, y Él obra de acuerdo a su voluntad. Si nos mantenemos en la verdad, te aseguro que Él obrará para el bien de nosotros. El que habla mentiras todavía está en tinieblas, porque no ha conocido la luz, y la luz y las tinieblas no pueden estar unidas. Es como estar unidos en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Y el 15 dice: ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? En este mundo debemos ser fríos o calientes. Dios no quiere término medio. No le gusta que seamos tibios. Lamentablemente, hay muchos creyentes que son tibios. Hablan verdades a medias. Tal vez porque a la iglesia que asisten les enseñan así. Porque aunque no lo creas, hay muchas iglesias que hablan verdades a medias también. Te hablan solo de prosperidad, de bendición, y que Dios es amor, y que Dios es bueno, y que todo tiene en control. Pues sí, todo eso es cierto, pero no les dicen que el que no habla con la verdad es hijo del diablo. Incluso ni creen que el diablo existe. ¿Y cómo ignorar que existe cuando la Biblia lo menciona muchas veces? O a lo mejor no les dicen para que no se espanten y se alejen de la iglesia. Si yo creo en la palabra de Dios, o sea, en la Biblia, no puedo creer solo parte de ella. Tengo que creer en toda la Biblia. Y es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que es un Dios justo y Él obra con justicia. Y si no andamos en la verdad, estamos en pecado. Y un día estaremos frente al juez supremo, que es Dios, y nos juzgará por cada pecado. Así es que no nos engañemos, ni engañemos a los demás. Tenemos que hablarles la parte buena, pero también la parte mala, y las consecuencias, para que tengan temor de Dios, porque si no, nunca van a dejar de pecar, que al cabo Dios es bueno, y Dios nos perdona. Cuando pecamos deliberadamente, nada quedará impune. Proverbios 16, 2 al 6 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Debemos pedirle a Dios un verdadero encuentro con Él, que nos ayude a mantenernos en la verdad. Si hacemos lo correcto, si andamos en la verdad, agradamos a Dios
y Él nos dará paz, tranquilidad, y además dice su palabra que la verdad nos hará libres. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué dice? Que si nos mantenemos firmes a su palabra. ¿Cuál es su palabra? La Biblia. ¿Y qué encontramos en la Biblia? La verdad. Entonces, la Biblia es Dios hablándonos. Entonces, Dios es la verdad. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Dios nos hace libres por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es que nos hace libres si no estamos presos? Pues no estamos en una cárcel física como los delincuentes, pero muchos están presos en cárceles espirituales. Están atados al pasado, encarcelados en el dolor, encarcelados en la depresión. O sea que la mayoría no somos libres, porque somos esclavos del pecado. La verdad los hará libres. Entonces Jesucristo es la verdad. Necesitamos entenderlo mejor. ¿Será Dios la verdad? Juan 18:37 dice: así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Todo aquel que es de la verdad, o sea, todo aquel que pertenece a Dios, escucha su voz. Jesucristo da testimonio de la verdad, o sea, de su Padre, y la verdad los hará libres, o sea, Jesucristo. Entonces Jesucristo también es la verdad. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14:6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está bien claro. Jesucristo es el camino y la verdad. ¿Por qué es la verdad? Porque nunca hubo mentira en Él. Ahora ya sabemos, Dios es verdad. Jesucristo es verdad. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué dice? El Espíritu de verdad. O sea que los tres son verdad. Y también sabemos de la Divina Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que se recibe en el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los tres son uno, una sola verdad. Y ahora, hablando de la verdad, de lo que habla nuestra boca, Dios quiere que evitemos hablar mentiras y engaños, y menos en nosotros como creyentes. No debemos hablar palabras vulgares y tampoco mentiras y engaños, porque eso no glorifica a Dios. Tenemos que hablar siempre con la verdad, renunciar a todo pecado, a todo.
Es tan fácil caer en el pecado. Necesitamos sabiduría y discernimiento. Un ejemplo. Puede haber creyentes de cualquier iglesia que tienen años y años yendo a una iglesia y alaban al Señor y le piden milagros y bendiciones. Y eso es bueno. Lo que no es bueno es que dicen, el vecino de allá, a ese sí le hablo porque me cae bien. Pero el vecino de acá, ni siquiera lo saludo porque me cae mal. Me cae tan mal. Y sucede a veces hasta en la propia familia. A estos sí los quiero y a aquellos no los quiero. No me caen bien. Y todo eso abre puertas al pecado. Y el único que estamos glorificando es al enemigo. Es igual que decir mentiras. Y cuando estamos orando, decimos, Padre, escucha nuestras súplicas, escucha nuestros ruegos. Mira que me he mantenido fiel a ti. Y nuestras palabras no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no es verdad. No es verdad que somos fieles. Los verdaderos hijos de Dios no odian al prójimo. No hacen discriminación. Le mentimos a Dios y no debemos mentir. Tenemos que andar en la verdad, practicar la verdad. Y eso es no andar pecando. Para poder hacerle frente al enemigo, Dios nos da este consejo. Efesios 6, 14 y 17 dice: Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso necesitamos para enfrentar al enemigo. No necesitamos armas físicas. Esas no nos sirven para la guerra espiritual. Jesucristo no necesitó armas físicas cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Él solo necesitó la verdad, la palabra de Dios. Busquemos a Dios de verdad. Abracemos su verdad. Practiquemos la verdad. Significa que todo lo que aprendamos de su palabra, la pongamos en práctica. Porque muchos pueden aprenderse la Biblia completa de memoria, pero si esa verdad no es puesta en práctica, de nada le sirve, porque conoce lo bueno y no lo practica. Santiago 4, 16 al 17 dice: Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La verdad es que todos pecamos, y todos los días, con la boca, con los ojos, con la mente, y por eso tenemos que pedir perdón a Dios constantemente. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, abandonar el pecado y buscar la verdad, practicar la verdad
y Dios nos escuchará. Y al mismo tiempo estaremos glorificando y honrando a Dios de verdad. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.